Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Les habla su profesor Martín Salazar. Nuevamente, una clase más con ustedes. Vamos a seguir con el tema con el que ya hemos venido trabajando. En esta oportunidad tenemos el tema de triángulos. Bien, antes de comenzar las clases quisiera decirles algo. Si tuvieran alguna dificultad al enviar su trabajo por la plataforma, se hicieron tarde o el internet está fallando, les di un correo, ¿listo? Entonces a ese correo por favor traten de enviarlo, no lo manden a mi WhatsApp porque tengo dificultades con mi WhatsApp, no puedo ver las imágenes, puedo leer su mensaje, puedo escuchar un audio si que me mandan, pero las imágenes no las puedo ver, así que en vano me van a enviar. Si necesitan alguna consulta, les recomiendo una llamada primero. Profesor, ¿sabe qué me puede atender? Yo les digo sí. Entonces inmediatamente hacen una videollamada y directamente resolvemos la dificultad que puedan tener. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos para adelante. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a trabajar con lo que es triángulos, propiedades fundamentales. ¿Recuerdan las propiedades fundamentales de los triángulos? La suma de los ángulos internos es 180, la suma de los ángulos externos 360. Un ángulo externo que es igual a la suma de los ángulos no adyacentes del triángulo. Ese tipo de propiedades son las que vamos o estamos viendo específicamente. ¿Listo? Entonces vamos viendo nuestro primer problema. Dice, las medidas de los ángulos externos de un triángulo se encuentran en progresión aritmética. Calcular la medida de uno de los ángulos internos de dicho triángulo. Bien, no me dan la gráfica, yo ya hice la gráfica ya. Entonces fíjense, no me dieron la gráfica, pero ya sé que ese es un triángulo y me hablan de los ángulos externos. Entonces he dibujado un triángulo con sus ángulos externos cada uno de los ángulos. Enseguida me dice que están en progresión aritmética. ¿Qué significa en progresión aritmética? Significa que van avanzando de uno en uno, pero ni siquiera sé cuánto vale el primero. Y cuando no sé cuánto vale, ¿qué sabemos asignarle? X. Entonces voy a empezar diciendo cualquiera de ellos, no me importa el orden, por acá puedo empezar, digo, si el primer ángulo que no lo conozco vale X y el segundo va a ir avanzando de uno en uno, entonces el siguiente será X más 1. El siguiente 1 más, X más 2. Eso quiere decir que van avanzando en progresión aritmética o están en progresión aritmética, porque van avanzando de uno en uno. Enseguida, yo por propiedad sé que la suma de los ángulos externos del triángulo, ¿cuánto es? 360 grados. Entonces voy a sumar los tres ángulos externos e igualarlos a 360 grados. Entonces aquí nada más de una X, 2X, 3X. Entonces digo 3X por acá, 3X más. ¿Cuánto tengo? 1 más 2, 3 más 3. Esto es igual a 360 grados, porque esa es la suma de los ángulos externos de un triángulo. Enseguida este 3 va a pasar al segundo miembro con signo cambiado. Y acá me quedo con el 3X. 3X es igual a 360 menos 3 grados, ¿no? Menos 3 grados. Enseguida restamos y nuevamente diré 3X es igual a 360 menos 3, 357. 357 grados. Enseguida, 3 que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Recuerden, siempre que un término pasa de un lugar a otro en una ecuación, pasa a realizar lo contrario que está haciendo. Como está multiplicando, debe pasar a dividir. X es igual a 357 grados entre 3. Finalmente, ¿qué diré? Divido 357 entre 3. Entonces digo, X es igual a 119 grados. Listo. ¿Quién vale 119 grados? X. ¿Quién es X? El primer ángulo que está acá. Entonces voy a ponerle acá 119. Entonces ponemos acá, este vale 119 grados. El siguiente vale uno más. O sea, este valdrá 120 grados. El siguiente vale uno más. 119 más 2, 121 grados. Esos son los ángulos externos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es calcular la medida de uno de sus ángulos internos.
uno de los ángulos internos. Entonces, empezamos. A ver, si este ángulo externo vale 119, ¿cuánto creen que podría valer el que está acá adentro? Va a valer 61 grados. ¿Por qué? Porque como es una línea recta, la suma de los ángulos es 180. Si el de afuera ya vale 119, el de adentro será la diferencia para hacer 180, que es 61. El siguiente vale 120, el externo. ¿Cuánto le falta a 120 para que sea 180? Porque está en una línea recta, este valdrá 60. Y finalmente el último ángulo, el de aquí, ya vale 121. Entonces, ¿cuánto valdrá el ángulo interno? Este valdrá 59 grados. La pregunta es, calcular la medida de uno de los ángulos internos. Y en mis alternativas que yo tengo, una de las alternativas dice 60 grados. Por lo tanto, mi respuesta será 60 grados. Porque es la única de las alternativas que tengo como respuesta, porque son otros valores, como dice uno de ellos, no sé cuál, pero al mirar mis alternativas me doy cuenta de que la alternativa que sí encuentro es 60, por lo tanto, respuesta 60 grados. ¿Listo? Muy bien, hemos terminado nuestro primer ejercicio. Vamos por el segundo. En la figura se cumple que el segmento AB es igual al segmento BC y es igual a 9. A ver, entonces me hablan del segmento AB. ¿Dónde está AB? Aquí está AB, AB. Y BC, aquí está BC. Me dicen que vale 9. Entonces, este segmento que está acá vale lo mismo que este segmento que está acá. ¿Y cuánto vale? 9 por acá y 9 por acá. Bien. Enseguida, ¿de qué me doy cuenta? Al haberme dicho que estos dos segmentos son iguales del triángulo ABC, me está dando a entender de que este es un triángulo. ¿Qué triángulo? Isósceles, porque estos dos lados son iguales. Y si estos dos lados son iguales, entonces estos ángulos que están acá también son de la misma medida. Ya me dicen que vale 40 el de acá, entonces el de acá va a valer obligatoriamente 40 también. Bien, enseguida, ¿qué observo yo aquí? Miren, acá me dice que este vale 40, este vale 40. ¿Listo? Ahora, fíjense, yo sé que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, ¿cuánto es? 180. Bien, tengo 40. 40 más son 80. 40 más 40, 80. Y acá vale 60 el de acá arriba. Enseguida, ¿cómo hago para encontrar la diferencia? Yo sé que la suma de los ángulos es 180, entonces tengo 40 más 40, 80 y 80 más 60. ¿Cuánto sale? 140. ¿Cuánto me falta? 40. Entonces quiere decir que este pequeño ángulo que está acá vale 40 grados. 40 grados ponemos ahí. ¿Listo? Bien. La pregunta, ¿cuál fue? La de aquí. ¿Cuánto vale BD? ¿Dónde está BD? Acá está BD. BD este de aquí. De aquí acá abajo. ¿Cuánto vale BD? Bien. Sigo. Fíjense, ahora en el triángulo BDC. Fíjense, BDC. Ya tengo 70 por acá. Tengo 40 más 40, 80. 80 más 40, 150. ¿Cuánto le falta a 150 para hacer los 180, que es la suma de los ángulos internos? Este vale 30 entonces. 30 vale este ángulo chiquito de acá abajo. 30. Bien, entonces fíjense, acá tengo 40 en la parte de arriba y 30 en la parte de abajo. ¿Cuánto suman los dos? 40 más 30, 70. Pero qué casualidad, fíjense, 70 vale el de acá también. Entonces, si este vale 70 y el de acá también vale 70, entonces estoy hablando de un triángulo isósceles también. Por lo tanto, entonces, si este vale lo mismo, este lado que está acá, va a valer lo mismo que el que está acá. ¿Cuánto vale eso? 9 también. Por ser un triángulo isósceles el de acá. ¿Listo? De nuevo, lo último, 40 más 30, 70. 70 vale el de acá. Entonces, como estos dos ángulos son iguales, entonces ese es un triángulo isósceles. Entonces, lo que vale este lado, vale el de acá. ¿Cuánto vale? 9. Y terminé. Mi respuesta aquí es 9. Miren, no tuve nada que hacer. Todo estuvo la respuesta en la gráfica. La respuesta es 9. Paso a mi siguiente problema. En la figura, dice, el segmento AB es igual al segmento BD y es igual al segmento DE y es igual al segmento EC. Bien, vamos señalándolo. ¿Listo? A ver, ¿dónde está AB? AB. Voy a ponerle una bolita. Este segmento
es igual que el BD. ¿Dónde está BD? Acá está BD, entonces le pongo una bolita también para indicar que vale lo mismo que el de acá. ¿Quién más? El D, acá está el DE, acá vale lo mismo. El EC, acá está el EC, también vale lo mismo, entonces ya indiqué B. ¿Listo? Ahora sí, empezamos. La pregunta es, ¿quién es X? ¿Cuánto vale el ángulo X? ¿Dónde está X? Acá está X. Bien, empezamos. Fíjense, vamos comenzando por el triángulo más pequeño, el DEC. ¿Y por qué por ahí, profesor? Porque ahí tengo el valor de X. Entonces, fíjense, aquí ven, ¿qué triángulo será este que está acá? Ve, el DEC. Si se dan cuenta, estos dos lados son iguales. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles acabamos de ver, si sus dos lados son iguales, entonces estos dos ángulos también son iguales. Por lo tanto, este ángulo también vale X. Le ponemos X. ¿Sí? Enseguida, aplico otra de las propiedades de los triángulos, las propiedades fundamentales. Fíjense, este ángulo que está acá arriba, el que está acá arriba, acá, este que estoy pintando, es un ángulo externo de este triángulo. Este ángulo que está acá vendría a ser ángulo externo de este triángulo. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice, el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los no adyacentes. El ángulo que está acá es igual a la suma de los no adyacentes, que son estos dos. O sea, X más X debe ser igual al de acá. ¿Y cuánto es X más X? 2X. Entonces este ángulo vale 2X. 2X vale ese ángulo. Bien, ¿qué logré con eso? Ahora ya terminé con este triángulo, sigo avanzando hacia la izquierda y me encuentro con otro triángulo isósceles. ¿Sí? Este lado es igual que este lado. Entonces es un triángulo isósceles también. Entonces, si estos dos lados son iguales, entonces sus ángulos también son iguales. Por lo tanto, este ángulo también vale 2X. 2X le pongo aquí. 2X también. ¿Listo? Bien, ahora sí, siguiendo avanzando, me encuentro ahora con la unión de los dos triángulos, forman otro triángulo más grande. La unión de los dos triángulos me forman un triángulo más grande, el que está acá. ¿Listo? Ahora, fíjense, este ángulo que viene acá abajo, este que estoy pintando, también es un triángulo externo del triángulo grande, el triángulo que está acá. Este es un ángulo externo de este triángulo que está acá. Entonces, acabamos de aplicar la propiedad. ¿A qué es igual el ángulo externo del triángulo? Es igual a la suma de los no adyacentes, o sea, este con el de acá. Entonces, si yo sumo 2 más 1, 3, entonces este ángulo vale 3X. 3X. Nuevamente, tengo otro triángulo isósceles. ¿Listo? Si estos dos lados son iguales, entonces estos dos ángulos también son iguales. Por lo tanto, este ángulo vale también 3X. 3X. Y finalmente, tengo el triángulo total. Todo el triángulo. Aquí. Esto de aquí. Lo de acá. ¿Listo? Entonces, fíjense. El 112 que está acá afuera es ángulo externo, pero de todito el triángulo. El 112 es ángulo externo de todito el triángulo. ¿Qué dice la propiedad? El ángulo externo es igual a la suma de los no adyacentes. ¿Quiénes son los no adyacentes? Estos dos que están acá, este con el de acá. Entonces, ¿cuántos suman? Yo diré 3x más x es igual a 112. 3 más 1, 4. 4x es igual a 112. 4 pasa a dividir y me queda que x es igual a 112 sobre 4. 112 entre 4. Y luego divido 112 entre 4. 112 entre 4, ¿cuánto viene a ser? 28. 28. ¿Listo? La pregunta fue, ¿quién es x? Y de x vale 28. ¿Bien? Y nuestro último ejercicio. Bien, seguimos. Tenemos nuestro último ejercicio. Dice, en la figura calcular x. ¿Listo? ¿Cómo podemos calcular x ahí? A ver. Fíjense, ya sabemos, nuevamente miren, estos dos, el triángulo ABC es el triángulo mayor. En el triángulo mayor me están señalando, miren, acá hay una barrita y acá también hay una barrita. ¿Qué me da a entender? Que el triángulo grande es un triángulo isósceles. Si estos dos lados son iguales, entonces el ángulo que está acá, el A, debe ser igualito que el C. Si este vale 40, 40 debe valer el de acá. 40. ¿Listo? Bien, enseguida, ¿qué observo? Hay un triángulo pequeño dentro del triángulo grande, el triángulo BDC. Y fíjense, ¿ve?
acá hay 4 bolitas y acá también hay 4 bolitas. ¿Qué me da a entender? Que este triángulo también es isósceles. Si este ángulo vale 40, ¿cuánto vale el de arriba? También debe valer 40. Entonces acá le pongo 40 también. 40 grados. Bien, ahora sí, fijémonos, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma de los ángulos internos del triángulo debe ser 180. Sumo 40 más 40 más 40. ¿Cuánto es? 120 grados. 40 más 40 más 40, 120. Y más el x. Y más el x, esto debe sumar 180 grados. El 120 pasará a restar y me va a quedar que x va a ser igual 180 menos 120, 60 grados. Y hemos terminado nuestro último ejercicio. Esa es la forma como se desarrollan los ejercicios de triángulos, simplemente aplicando las propiedades fundamentales de los triángulos. Más adelante estaremos ya viendo otras propiedades, las líneas notables de los triángulos, vamos a ver enseguida qué son las líneas notables, cuáles son, en qué consiste cada una de ellas, y ya estaremos también explicándoles, ¿no? La siguiente clase que vayamos a tener, voy a tratar de programarla para que hagamos un Zoom y ahí podamos tener un contacto directo con cada uno de ustedes. ¿Listo? Estoy viendo el horario para que sea un horario que la mayoría se pueda conectar. Puede ser de repente a partir de las 8, que ya la mayoría se desocupó, y podamos tener un horario y un momento más fluido entre ahí para que ustedes puedan hacer sus preguntas, sus interrogantes que puedan tener. ¿Listo? Les agradezco bastante, nos vemos después. Chao.